y las propiedades de la materia. Y también a su vez, cuando hay transformaciones en esta misma, se experimentan algunos cambios y se alteran los elementos que la forman. Entonces, normalmente cuando pensamos en posibilidades y opciones de definiciones, tenemos que ver tres elementos fundamentales. En el estudio de la química es la composición, propiedades y transformaciones. Serían como las tres palabras clave, ¿no? ¿De qué está hecha la materia? Porque en este caso la química estudia la materia, todo lo que rodea, todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos, a nuestro alrededor. Nosotros mismos somos materia. Eso sería la parte de la composición. Y en este caso, bueno, pues vienen las propiedades de la materia, pueden ser propiedades físicas, pueden ser propiedades, características químicas que pueden tener, y cómo se dan esas transformaciones. Entonces, esas palabras son claves para entender o para encontrar la definición que correspondería a lo que es la química, ¿no? Y por otro lado, otra posibilidad de definición es el conjunto de conocimientos que se tienen sobre la preparación, las propiedades y las transformaciones de un cuerpo. Al final vienen siendo las palabras, en lugar de composición, preparación, cómo está hecho, propiedades y las transformaciones del mismo. Entonces, si nosotros viéramos en la red o viéramos en los libros, podríamos encontrar muchas definiciones, pero esas palabras pues son importantes para poder observar lo que sería la química, ¿no? Como definición. También es importante darnos cuenta que la química, bueno, pues tiene que ver con una relación con otras ciencias. Y aquí, bueno, vemos este infograma de la relación de la química con otras ciencias. Puede estar relacionado con medicina, microbiología, bioquímica, biología, biotecnología, geografía y muchas más. Entonces, nosotros podemos decir que es una ciencia que, debido a que comparte el estudio de la materia y la energía, los modelos atómicos, está relacionado directamente o indirectamente. Si pensamos en la medicina, si pensamos en los medicamentos, tenemos que saber la composición, tenemos que saber qué compuestos en algún momento tienen los medicamentos, y que, bueno, pues es entendible que de acuerdo a la composición va a ser la reacción sobre nuestro cuerpo. En la parte microbiológica, bueno, pues igual podemos entender que es el estudio de los seres vivos, microscópicos, y bueno, pues de qué están hechos, ¿no? Y al final tiene que ver con ese tipo de composición, cómo están hechos, y en algún momento la composición que nos da de variabilidad. En la parte bioquímica, bueno, pues estamos hechos de células, y todo nuestro organismo está hecho de células, y por lo tanto tenemos que saber qué sucede, qué reacciones puede presentarse, y también tiene que ver con la química y, bueno, con la propia bioquímica. En la biología, bueno, pues ya identificado por la ciencia que estudia los seres vivos, y bueno, pues la composición, ¿no?, de los mismos en su estructura, en su forma metabólica, y bueno, pues la química es una herramienta que también ayuda a resolver estas dudas y a mejorar el conocimiento de los mismos, ¿no?, de los seres vivos. La parte de biotecnología, muy en auge a partir de los años 80, recientemente, tiene que ver con los microorganismos y la relación, como la manipulación de los mismos para fines benéficos de los seres vivos. Y bueno, pues en la geografía, ¿qué podría tener la geografía con la química, no? Bueno, pues nosotros podemos ver la composición de los lugares, de las situaciones geográficas. En algún momento tendríamos que observar algunas composiciones y diferentes zonas geográficas. Entonces, tiene que ver un poco o un todo con diferentes disciplinas, de acuerdo a la posibilidad en la que nosotros vayamos a buscar, ¿no?, esa relación. ¿Aquí tienen alguna duda? Bueno, en este caso, bueno, también tenemos la materia, que sería el objeto de estudio básico de la química. Es todo lo que conforma, lo que nosotros tenemos presente alrededor y donde nos encontremos, todo es materia. Pero la materia, al final, está compuesta de sustancias, que en este caso pueden ser puras. Y esas sustancias
podemos clasificarlas en elementos y compuestos. ¿Alguien me podría decir qué es un elemento? Cuando nosotros hablamos de la tabla periódica de los elementos, todos alguna vez hemos tenido una en nuestras manos y dice tabla periódica de elementos. Entonces, nosotros los elementos los podemos identificar como los que están presentados en la tabla periódica. Y un compuesto sería la unión de dos elementos. Vamos a verlo un poquito más detallado después. Ahora, por otro lado, también tenemos la materia, que también puede estar hecha a base de mezclas, donde hay sustancias que no se pueden identificar fácilmente, y a eso se le llamaría una mezcla homogénea. Y por lo tanto, una mezcla que se puede visualizar perfectamente los componentes de los que está hecha, eso sería una mezcla heterogénea. Aquí en este caso, bueno, pues tenemos la definición de lo que serían los elementos. El elemento es una sustancia química pura, formada a partir de un átomo. Entonces, como decíamos, en la tabla periódica, dice tabla periódica de elementos, y un elemento es el equivalente a decir un átomo. Pero no se le dice átomo porque básicamente cuando hablamos de átomo estamos pensando en una estructura más detallada con partículas atómicas y entonces se le llama elemento. Además también se caracteriza por tener una letra o dos letras para identificarlo. Normalmente esas letras que se presentan con una letra mayúscula y una minúscula o una letra mayúscula, dependiendo del caso de cada elemento, normalmente tienen nombre de quién descubrió el elemento o se encuentran en latín. Se caracteriza porque no puede dividirse o transformarse por una reacción química. Entonces, cuando está identificado en la tabla periódica un elemento, es como lo mínimo que podríamos dividir o lo más pequeño que podríamos encontrar la característica de cada uno de ellos. Los elementos descubiertos hasta la actualidad son 118 y se encuentran clasificados en la tabla periódica. Cada elemento se diferencia principalmente por el número atómico, que no es más que el número de protones que se encuentra en el núcleo del átomo. ¿Esto sí queda claro? ¿Tienen duda? Tipos de elementos. En este caso, tenemos elementos que son metales, no metales y metaloides. Son los elementos caracterizados por conducir la electricidad. Los metales como tal son maleables y muestran un brillo propio. El oro, el hierro, el sodio, etc. Y en el caso de los no metales, son elementos caracterizados por no ser buenos conductores de electricidad, no se magnetizan y no son maleables. La maleabilidad es una característica que es algo similar a ser moldeable. Ejemplo, si nosotros pensamos en un cable para cargar nuestro equipo o nuestro teléfono celular, podemos hacer que el cable se pueda enrollar o se pueda hacer modificado de acuerdo a la necesidad. Y cuando no es moldeable es que es algo rígido, algo que no se puede mover o caracterizar para poder utilizarlo de otra forma. Y bueno, los metaloides, aquellos elementos que presentan algunas características mixtas entre un metal y un no metal. Y bueno, tenemos al arsénico, al silicio y al boro. Cuando hablamos de compuesto, pensamos en una sustancia química formada por un conjunto particular de moléculas o de iones. En este caso, quiere decir que, bueno, ya no estamos pensando en un solo elemento, en un solo átomo, estamos pensando en más de un átomo. Entonces, cuando pensamos en un compuesto, es como el que nosotros podemos observar, como ejemplo, cloruro de sodio. Ya tenemos dos elementos unidos o atraídos de forma electrostática, que normalmente el elemento más electronegativo es el que atrae los electrones del otro. Y en este caso,
pueden ser compuestos moleculares unidos por enlaces ya sea covalentes, puede ser iónicos, enlaces metálicos o complejos. Una mezcla la podemos observar como la unión de dos o más sustancias, en la que los componentes conservan sus propiedades originales. Una mezcla es la combinación de diversos elementos y o moléculas que no están unidas. Entonces, cuando hablamos de una mezcla, no precisamente tienen que estar atraídas o formando un enlace. Podemos visualizarlo donde se encuentre, o sea, la mezcla, y se diferencian de las sustancias puras, como los elementos y los compuestos, en que los componentes pueden separarse por diversas técnicas físicas. Y en este caso, algo característico, algo que bueno, presentan hasta en los exámenes, o sea, del tipo como el que van a hacer ustedes, una mezcla puede ser caracterizada hasta por una ensalada. Entonces, esa imagen es muy característica porque, bueno, pues ahí nosotros podemos observar, ¿no? Tienen la lechuga, tienen el tomate, tienen pimiento y otros componentes. Entonces, es una mezcla, sí, están todos juntos, pero no quiere decir como diría el dicho, ¿no? Están juntos, pero no están revueltos. Cada uno va a tener sus características propias y las va a seguir teniendo como mezcla. En este caso, aunque haya varios componentes, pero cada uno tiene características particulares y son separables o son fácilmente separables por medio de técnicas físicas. Y en este caso, bueno, ¿cuál podría ser una técnica física? Podría ser el aumento de la temperatura, o podría ser la filtración, o pudiera ser la centrifugación. Lo único que hacemos es separar esas características que sería punto de ebullición, punto de fusión, son características propias de la materia y por las cuales nosotros podemos hacer la separación de los compuestos. Si nosotros tuviéramos una mezcla o una solución que en un momento pensamos como heterogénea, sería pensar en el agua y el aceite, donde perfectamente sabemos por experiencia, por conocimientos anteriores, que el agua y el aceite pues no se van a mezclar. Pero en algún momento, si se mezclaran, pensando en un caldo de pollo, donde nosotros vemos perfectamente las micelas, que son esas esferas pequeñas que se encuentran normalmente en la parte superficial del caldo, y podemos retirarlas, ¿no? Con algún procedimiento, a lo mejor una filtración, o podemos utilizar algún punto de ebullición, separar y ebullir el agua, etcétera, pero son normalmente características o propiedades físicas por las que vamos a hacer que se separen esos componentes de la mezcla. En este caso, un ejemplo relacionado con la mezcla, podemos observarlo como en el aire, ¿no? Nosotros sabemos que en el aire tenemos elementos se les llama diatómicos. Aquí nosotros podemos observar en la imagen, tenemos al nitrógeno, subíndice 2. Quiere decir que estos elementos se les llama diatómicos. Quiere decir que siempre los vamos a encontrar en la naturaleza o de forma natural, unidos, nitrógeno, nitrógeno, así igual que oxígeno, oxígeno. Entonces, en el aire, recuerden que, bueno, pues es una mezcla de elementos gaseosos. En este caso decimos elemento como átomos, de átomos gaseosos. Y bueno, pues no se mezclan. En realidad ahí están presentes, pero cada uno conserva su característica. El oxígeno sigue siendo oxígeno y el nitrógeno sigue siendo nitrógeno. En este caso, si nosotros pensamos en el aire, está formado en su mayor proporción por moléculas de nitrógeno y de oxígeno. Aquí quedaría hacer un paréntesis, porque en este caso, cuando nosotros hablamos de la composición del aire, tenemos que ver en dónde estamos ubicados. Sabemos que hay diferentes
capas de aire en la atmósfera. Y bueno, pues en algún momento, para que no se vayan con esa idea de que, bueno, el aire está formado en mayor proporción de nitrógeno y oxígeno, es dependiendo de dónde estemos, ¿no? En qué parte de las capas que conforman a la atmósfera. Si nosotros estamos más pegados, bueno, la capa de aire está más pegada a la superficie, pues va a contener una mayor proporción de nitrógeno y de oxígeno. Pero si vamos hacia arriba, pensando a salir de la atmósfera terrestre, pues va a disminuir las concentraciones. Y bueno, continuando con esto, esto significa que el oxígeno y el nitrógeno son dos sustancias completamente independientes, lo que les decía, ¿no? Así como se muestra en la imagen, ahí están las moléculas, están ahí vibrando, pero al final cada una es independiente. Y eso nos está mostrando, regresando a la definición, pensando que es una mezcla, estamos observando que cumple las características. Sí están presentes, pero cada una es independiente. Entonces, las cuales no existen una unión real entre ellas. Los enlaces químicos, en este caso, son de átomos de oxígeno con otros átomos de oxígeno. Lo que les manejaba que estas moléculas se les llama elementos diatómicos, porque de alguna forma el oxígeno siempre se encuentra unido a un oxígeno y el nitrógeno se encuentra unido a nitrógeno. En el aire hay más sustancias, pero en este caso, bueno, pues hacemos referencia a este ejemplo para poder observarlo. Si nosotros pensamos en el aire, bueno, puede tener carbón, puede tener sustancias azufradas, dióxido de carbono, monóxido de carbono y muchas otras, ¿no? Entonces, y sobre todo en el caso de las ciudades, como la Ciudad de México, pues tiene muchos más componentes tóxicos contaminantes, pero se encuentran presentes en el aire, pero esto lo estábamos utilizando solamente para entender el concepto de mezcla. Ahora, las sustancias puras, en este caso, están formadas por uno o varios componentes que presentan un aspecto homogéneo. Ahí viene el otro concepto de que, bueno, pues las sustancias en algún momento podemos verlas homogéneas. Si nosotros pensamos en un refresco de cola, en una Coca-Cola que es muy común, ¿será una muestra homogénea o heterogénea? ¿Alguien me podría contestar? Sería homogénea. Homogénea. ¿Por qué homogénea? Es porque tiene elementos y no se pueden distinguir fácilmente. Sí, no se pueden distinguir. Si nosotros vemos nuestro envase de refresco de 600 mililitros y vemos en la parte superior cercano a donde está la rosca, la tapa rosca, pues vamos a ver que tiene una coloración y tiene una cierta textura visual, y si lo vemos al final, lo vamos a ver idéntico. Si lo vemos del lado izquierdo o del lado derecho, vamos a ver exactamente, o sea, no vemos esa diferencia, aunque sabemos que tiene un gas, sabemos que tiene azúcar, que tiene algunas otras sustancias, ¿no? Conservadoras, o que tiene, vamos a pensar, la sustancia muestra que de alguna forma da lo que es realmente el sabor y características propias de la marca. Pero no sabemos, ¿no? O sea, simplemente observamos y vemos el color, la podemos ver contra luz, o sea, viéndola hacia un foco, y no podemos distinguir, como dijo su compañera, no podemos saber realmente si tiene otros componentes o no. Sabemos igual, y a eso se le llama homogéneo. En comparación con la definición anterior, lo heterogéneo podría pensarse que es tener agua y a lo mejor grava, ¿no? Vemos perfectamente que están identificadas sus fases, por lo tanto es heterogénea. Pero aquí, en este caso, lo homogéneo es que no podemos identificarlo. Entonces, si solo existe un componente de manera exclusiva, bueno, o si hay varios componentes, pero no podemos ver la diferencia, al final es una mezcla homogénea. El agua es una sustancia pura, no obstante está formada por dos elementos, hidrógeno y oxígeno.
Pero cuando nosotros pensamos en el agua Bonafont o Ciel o cualquier marca, ahí va a venir una información nutrimental y ahí nos va a decir, ¿no? Que el agua, como lo está diciendo aquí la diapositiva, tiene hidrógeno y oxígeno, eso sería el agua 100% pura, ¿no? Pero nosotros sabemos que el agua tiene sales, sales minerales. Ejemplo, ¿cómo podemos observar esto? Si nosotros ponemos eh, en nuestra cocina un comal, lo dejamos calentar y ponemos una poca de agua o gotas de agua, al momento que toca la superficie se evapora y queda un residuo salino o un residuo blanquecino. Y ese residuo son las sales. Entonces, ahí podemos comprobar que sí es una sustancia homogénea, pero no podemos observar qué componentes tiene. Por eso decimos que es homogéneo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? Entonces, si regresamos a las definiciones anteriores, un elemento no se puede separar más. Es la sustancia más simple y si pensamos en un compuesto, puede separarse por medios químicos. Y pensamos en que hay más de un elemento, pero al final no están vinculados, no están entrelazados o no están unidos por medio de una atracción electrostática. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos esta tabla donde nosotros podemos hacer un comparativo entre mezcla y compuesto. Por lo tanto, una mezcla, como dice, es la cantidad de las distintas sustancias que las forman. Pueden variar. Entonces, sabemos que hay varios componentes que se pueden separar por medios físicos y tenemos un ejemplo. Pero, a ver, ¿podrían dar algún ejemplo aparte de ese que viene ahí, de una mezcla? ¿Alguien puede dar algún ejemplo? Algo que hayan visto en la vida diaria, ¿no? A lo mejor en nuestras casas, bueno, a lo mejor un poco distante, ¿no? En algún laboratorio, algo que pues puedan sentir o presentir que es una mezcla. ¿Una malteada? ¿Una malteada? Una malteada, tú cuando, a lo mejor si fuera una malteada y le agregas, no sé, pensemos chispas de chocolate y le agregas fruta en trozos, podría ser que sí sería una mezcla como tal, como heterogénea o una mezcla. Pero si nosotros hablamos de una mezcla homogénea, simplemente sería la malteada, ¿no? Porque ahí no te das cuenta de qué está hecha, quizás es un color, si fuera de fresa, pues ahí te podrías dar cuenta de que es un color, pero no estás observando a la fresa como tal. Pero si tú le adicionas fruta picada y le pones a lo mejor chispas o no sé, algo más, podrías identificar cada uno. En este caso sería como una ensalada, ¿no? Cada uno sigue teniendo sus características y puedes pensar que es una mezcla. ¿Sí, de acuerdo? ¿Algún otro ejemplo? El aire podría ser como una mezcla. Sí, sí, porque aunque nosotros no lo podemos observar, porque recuerden que el aire también es materia, pero no podemos observarlo, ¿no? Porque los elementos de los que está constituido el aire pues son muy pequeños y además están, digamos, separados en comparación con un sólido o con un líquido. Entonces no es visible, pero sí sabemos que están ahí presentes y como decíamos, si nosotros tenemos eh, en el aire podemos encontrar hasta humedad, ¿no? Partículas de agua, oxígeno, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, monóxido. Hay muchas moléculas y elementos que conforman el aire que respiramos, ¿no? Entonces, en algún momento, cada uno conserva su característica. Oxígeno sigue siendo oxígeno,
y nitrógeno sigue siendo nitrógeno. Entonces ahí lo podemos considerar como una mezcla. ¿De acuerdo? Ahora, en el punto 2 de mezcla dice, conserva sus propiedades cada uno de los componentes que la forman. Y bueno, pues ahí está hablando de la ensalada como un ejemplo. El tomate sigue siendo tomate, o el kiwi sigue siendo kiwi, o como estaba conformada la ensalada. En el punto 3 dice, los componentes que la forman pueden separarse con métodos físicos. Ya habíamos dicho, destilación, filtración, cristalización, ebullición, porque esas son propiedades físicas de la materia. Ahora, por el otro lado, en los compuestos, en el punto número 1 dice, la cantidad de los diferentes elementos que lo conforman siempre es fija. Si estamos pensando en el agua, pues sabemos que hay una cierta concentración de oxígeno y hay 2 hidrógenos por cada oxígeno. Siempre es constante, no varía. Pues tiene propiedades, punto número 2, tiene propiedades distintas a las de los elementos que la forman. Recuerda que el oxígeno pues, es un gas, el hidrógeno también es un gas, pero al unirse, los dos elementos hidrógeno y un elemento oxígeno forman un líquido. Pero el agua es algo muy diverso, se encuentra en los 3 estados de la materia. Recuerden que podemos encontrar agua sólida, como hielo, agua líquida y agua gaseosa. Entonces, pero al final cada elemento sigue unido, pero puede cambiar su estado, ¿no? En el punto 2 dice, ¿tiene propiedades distintas? Sí, porque como los dos son gases, si estuvieran solos e independientes, oxígeno sigue siendo un gas, hidrógeno un gas. Al unirse, sí pueden cambiar esa propiedad. En el punto número 3 dice, solo pueden separarse por métodos químicos. En este caso, si el agua la tienes como hielo y aumentas la temperatura, va a cambiar a estado líquido. Si sigues aumentando la temperatura, se va a hacer un gas. Entonces, si nosotros hablamos de ese cambio de estado de sólido a líquido y de líquido a gas, el aumento de la temperatura no hay que confundir, es una propiedad física, porque el agua como hielo, el agua como líquido y el agua como gas, la estructura del agua es H2O. Eso es muy importante entender. Cuando son propiedades físicas de la materia, la molécula en cuestión o la sustancia en cuestión no va a cambiar su estructura. Sin en cambio, en las propiedades físicas, como dice en el punto 2, si nosotros tenemos al agua y por medios químicos hacemos reaccionar la molécula, entonces deja de ser agua para formar un nuevo compuesto. ¿De acuerdo? Y en el punto 3 dice, ¿solamente pueden separarse por métodos químicos? Sí. El agua puede dejar de ser agua si utilizamos algún otro compuesto químico, y entonces deja de ser agua y pasa a ser un OH, un hidroxilo, o puede ser un protón. Pero eso lo vamos a ver más adelante en lo que son ácidos y bases y las teorías, ¿no? De Arrhenius, Lowe, etc. Pero de esto tienen duda, de lo que es una mezcla y que es un compuesto. ¿No? ¿Vamos a continuar? ¿Duda? No, ninguna. ¿No? ¿Todos? ¿Ninguno tiene duda? Y aquí volvemos a reafirmarlo. Una mezcla homogénea cuando no se puede distinguir sus componentes. Eso es como el resumen, ¿no? No podemos observar diferencia. Piensen, ¿no? Una Coca-Cola, o puede ser la leche, puede ser el agua, es homogéneo, no vemos sus componentes. Y heterogéneo cuando sus componentes se pueden distinguir. Y aquí dice un recipiente con agua y agregamos arena, así de sencillo. La arena sería un componente, el agua otro, es heterogéneo porque podemos observarlo muy visiblemente.
Lo homogéneo no se puede distinguir. Aunque leamos ahí la información nutrimental y digamos, bueno, pues la leche tiene calcio, tiene proteínas, tiene albúminas, tiene etcétera, pero nosotros con nuestro sentido visual nos está diciendo, pues no veo nada de eso, simplemente veo la leche como es, con su color característico, puede ser a lo mejor un poco amarillo, un poco más claro, más blanca, pero no veo ningún otro componente, simplemente veo una solución. Entonces, eso es homogéneo. Heterogéneo es que a simple vista estoy observando que hay más de un componente, más de una, también se le llama fase. Si pensamos en agua y aceite, son todos fases. Visiblemente se puede observar. Vamos a hablar que sería el pensar en la materia, y en este caso vamos a ver cómo está estructurada la materia, ¿no? De qué está hecha. Y todo el mundo, bueno, pues creo que sabemos que la materia está hecha principalmente de átomos, en este caso que se le llaman elementos, o la unión de ellos que se le llama moléculas. Y bueno, estructuras enormemente grandes con respecto a la unión de esos elementos o esas moléculas. Entonces aquí vamos a ver, dice, el átomo lo distinguimos en dos partes. Primero hay una parte central que se llama núcleo y la otra parte que se llama corteza. El núcleo es la parte interna, es donde se encuentra el mayor peso del átomo. Normalmente cuando tuviéramos la posibilidad de separar un átomo de alguna sustancia y lo pesáramos, imaginariamente que tuviéramos una báscula y pudiéramos pesarlo, al momento de colocarlo, el núcleo es lo que pesa. La parte externa, la parte de la corteza, la parte exterior, es muy poquita la diferencia, ¿no? Con respecto a su peso. Comparativo. Si nosotros tenemos el planeta Tierra y sacáramos de la superficie de la Tierra una casa completa, la sacáramos de la superficie, ¿afectaría al peso de la Tierra? ¿Creen que si yo sacara un edificio completo de la Tierra y lo sacara al espacio, afectaría el tamaño de la Tierra? ¿Será mucha la diferencia? Pues así pasa. Los electrones que están en la parte de la corteza, ese es el peso despreciable comparativamente, así lo pensaron hace mucho tiempo, porque entre un electrón, que es la parte externa, donde se encuentra en la corteza, y la parte del núcleo, donde se encuentran los protones, se encuentran los neutrones, pues la parte despreciable del peso es la parte externa. La parte interna del núcleo es la parte más grande y la que se considera de mayor peso. Entonces aquí dice, el núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga positiva y los protones y las partículas que no poseen carga, que también se llaman neutrones. En ellas se encuentran los electrones con carga negativa, en la parte de la corteza, en la parte externa. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Entonces recuerden que si yo veo mi tabla periódica, dice tabla periódica de elementos, el elemento es la igualdad, a decir, al átomo, pero su forma de nombrarlo más elegantemente o mejor vista es llamarle elemento. Aunque también se le dice, bueno, pues el átomo de carbono, el átomo de nitrógeno, el átomo de hidrógeno, pero normalmente se presenta como elemento. Entonces, un átomo, podemos decir que es un elemento. Cada sólido, líquido, o en este caso gas, o un estado plasma, se compone de átomos, neutros o ionizados. Los átomos son infinitamente pequeños. Los tamaños típicos son alrededor de un diámetro de un átomo, es el orden de 0.1 nanómetro. Entonces, cuando hablamos de átomos, estamos hablando de partículas muy pequeñas, no visibles.
Si tuviéramos un microscopio que se utiliza normalmente en las escuelas, pues no lo vamos a poder ver un átomo. Tenemos que utilizar algunos equipos muy sofisticados, en este caso microscopios electrónicos de gran capacidad, y que en este caso pueden observar esta dimensión. Cuando hablamos del tamaño del átomo, estamos hablando de un orden de medida que se llama nanómetro, que en este caso quiere decir una millonésima de centímetro, perdón, de milímetro. Un átomo es tan pequeño, y aquí como un ejemplo, dice que podríamos alinear 10 millones de átomos en un milímetro. O sea que es inmensamente pequeño. Cuando se pensaba en cómo estaba constituida la materia, de alguna forma podríamos decir, si tenemos en una tabla para picar, pues no sé, alguna verdura, ¿no? Y le empezamos a picar, a picar, a picar, y llega un momento en que, bueno, pues ya no podemos, o sea, hacerla más pequeña, porque ya no hay posibilidad. Pues así pasa con la materia, ¿no? Si tenemos la materia, en este caso, cualquier objeto que tengamos en nuestras manos o que podamos observar dónde estamos, y empezáramos a reducir su tamaño más y más y más y más, llegaríamos hasta el momento de que la materia sería un átomo. Es la parte más pequeña que podemos decir que conserva propiedades características. Se sabe actualmente que sí hay partículas mucho más pequeñas que un neutrón, un protón y un electrón. Pero normalmente en la parte académica, en la parte de estructura atómica, o llamar las partículas atómicas o cómo está constituida la materia y los átomos, solamente vamos a pensar protón, neutrón y electrón. Porque a lo mejor podemos entrar en detalle, o cuando ustedes están investigando relacionado a la estructura del átomo, y decir, bueno, pues es que yo vi que hay partículas más pequeñas, sí existen, pero no vamos a contemplarlas. Vamos a pensar solamente en protón, neutrón, electrón. El protón tiene una carga positiva, el neutrón no tiene carga y se encuentran dentro del núcleo. Y el electrón se encuentra en la parte externa del núcleo, que se le llama corteza, y tiene una carga negativa. Eso es lo que tenemos que pensar como estructura atómica. Así es el título, pero realmente lo podemos visualizar como estructura del átomo. Aunque bueno, para eso hay nombre apropiado que se le llama modelo atómico. Y bueno, pues aquí coloqué algunos ejemplos relacionados con esta parte de la estructura del átomo. Si hablamos de estructura, es ver cómo es un átomo. Y bueno, en este caso tenemos en la parte central, cercanamente, no quiere decir que estén pegados, cada uno es independiente. Tenemos estas esferas de color azul, tenemos unas esferas de color rojo. Aquí, la esfera de color rojo se le llama protón y tendrá una carga positiva. Las esferas de color azul se les llama neutrón y no tendrán carga. Y alrededor, en la parte que se le llama la corteza, vamos a tener a los electrones. Pero estas imágenes tienen un poco de discordancia en el aspecto de que el núcleo debe ser muchísimo más grande en comparación con las partículas que tiene el protón y el neutrón, comparadas con las externas, que son los electrones. Los electrones deben ser mucho más pequeños. Esta imagen se ve un poquito más ad hoc en el aspecto de que estamos mencionando igual neutrones, aquí está cambiando el color, acá eran azules y acá rojas, pero bueno, neutrones, y se dan cuenta, la esfera no tiene ningún signo ni más ni menos. Eso quiere decir que no tiene carga. Protón tiene un signo positivo y electrón, aquí sí va de acuerdo a la imagen, tiene un signo negativo, que está en la parte externa o la corteza. Ahora, algo que también podemos
observar en comparación con la figura de aquí abajo. Igual tenemos positivo o de color rojo a los protones, tenemos los neutrones que no tienen carga, un poco azulosos o verdes claro, y los electrones alrededor. Pero, ¿qué diferencia podrá haber en esta estructura o este modelo con respecto a este? Independientemente de que si sean rojas, azules, en este caso los protones, y que si los electrones están más verdes o no, aquí hay algo en particular. La parte del núcleo siempre debe ser mucho más grande, los electrones deben ser más pequeños como este, y si se dan cuenta, aquí es esférico, los orbitales donde están los electrones son esféricos, podemos decirlo, o como círculos, pero en realidad deberían de verse con una estructura más alargada, elíptica, y cada orbital puede contener 2 electrones, ¿de acuerdo? Y hay posiciones. Si nosotros pensamos en los planos con respecto a X y Y, podemos pensar que el plano horizontal sería X, el plano vertical sería Y, y podríamos tener un plano inclinado que sería Z. Ya sea de forma como esta lo tenemos, inclinado como las manecillas del reloj, o inclinado del otro lado, inverso a las manecillas del reloj. Entonces, esa es la forma más habitual de poder observar la estructura de un átomo. No plano, ya con orbitales un poco más orientados, de acuerdo a X, Y, Z. Y aquí abajo es una imagen que se puede observar o que se observó mediante un microscopio electrónico de alta densidad, y es como se vería, ¿no? Por unas técnicas luminosas que ocupan, así es como se vería el átomo de hidrógeno. Entonces, esta es una imagen real en la cual se puede observar un átomo. Y bueno, pues en internet hay muchas imágenes relacionadas con esto. Es para que, bueno, lo pudieran visualizar. Pero de esto, cómo se está observando, en comparación cómo se observan los modelos, o cómo se le ha dado el sentido. ¿De esto tienen alguna duda? Eso sí tiene que quedar muy, muy claro, ¿no? Que el átomo, o la parte más pequeña de la materia, que sería el átomo, tiene una estructura básica. ¿Cuál es? Núcleo. En el núcleo son esferas azules y rojas. Esferas azules se les llama protones, tienen carga. Esferas rojas no tienen carga, por eso no tienen ni más ni menos. Y en la parte externa, corteza, electrones son las esferas verdes y tienen carga negativa. Los electrones son más pequeños, los protones y los neutrones tienen un tamaño muy similar, podemos decir igual, y en carga tiene que haber una igualdad. Cuando hablamos de carga, quiere decir que para que un átomo sea neutro, o cuando lo podemos visualizar en la tabla periódica, siempre vamos a pensar que está neutro, el átomo no tiene carga, es que va a tener igual número de electrones que igual número de protones. O sea, quiere decir que las cargas positivas y las cargas negativas deben ser iguales. Y entonces podemos considerar un átomo neutro. Entonces, si aquí tenemos un electrón, ¿sí?, que es de esfera plateada, en la primera imagen, 2 electrones, 3 electrones, serían 3 cargas negativas. Ahora, aquí en esta imagen está diciendo que el protón es rojo, ¿sí? Sabemos que el protón tiene una carga positiva. Tenemos 1, 2 y 3. Entonces, si tenemos 3 protones y tenemos 3 electrones, de acuerdo a esta imagen, este átomo tendrá carga positiva o carga negativa, carga neutra. ¿Cómo será su carga? De acuerdo a la imagen. Si tengo 3 negativos,
tengo 3 positivos, ¿cómo será la carga? Neutra, ¿no? Neutra, exacto. Porque aunque aquí nosotros podemos ver que hay 4 neutrones, el neutrón no está afectando a la carga. Los únicos que afectan a la carga del átomo son los electrones, carga negativa, y los protones, carga positiva. Los neutrones, si hubiera más, no importaría. ¿De acuerdo? Ahora, en la siguiente imagen. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 6 esferas de color azul con carga positiva. Ahora vamos a ver cuántos electrones, esferas verdes con carga negativa tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si tenemos igualdad en protones con, igualdad en protones azules con igualdad de electrones color verde, el átomo está en estado neutro. ¿De acuerdo? Porque de aquí se deriva de que si nosotros tenemos una diferencia entre protones y electrones, si tuviera un electrón menos, entonces el átomo estaría cargado positivo. O si tuviera un electrón de más, en lugar de ser 6, hubiera uno más, estaría cargado como negativo, porque hay más carga negativa. ¿De acuerdo? ¿De esto no tienen duda? No. ¿No? No. Entonces aquí es como un resumen de lo anterior. Los átomos están compuestos por partículas extremadamente denominadas protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el centro del átomo y forman al núcleo. Los electrones rodean al núcleo, es lo que es la corteza. Los protones tienen una carga positiva, los electrones tienen una carga negativa. La carga del protón y del electrón son exactamente del mismo tamaño. En este caso, quiere decir que una carga negativa neutraliza una carga positiva. Estamos hablando de carga. Aquí sí hay que marcar o remarcar, es carga, no es tamaño. Aunque el electrón es más pequeño, sabemos que es más pequeño, pero tiene la misma carga o la misma magnitud de carga que un protón. Entonces, un electrón, y podríamos decir, anula o equivale a la carga del protón con, comparado negativo y positivo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de carga, no estamos hablando de tamaño, carga. ¿Sí? Entonces los neutrones no tienen carga. Y las cargas opuestas, pues se atraen. Las cargas iguales se repelen. Eso es como un resumen de lo anterior, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la masa atómica y número atómico. Normalmente, bueno, pues así viene presentado, pero podemos decir la masa del átomo y el número que identifica al átomo. También lo podemos visualizar así. Porque a veces decimos masa atómica y empiezo a dar vueltas mi cabeza con respecto a la masa, ¿no? Porque normalmente yo pienso que la masa es como la cantidad de materia, ¿no? Pienso que la masa es una cantidad de una sustancia y que podemos pesar. Y el número atómico, bueno, pues es como asignamos un número a cada elemento de la tabla periódica. Por lo tanto, la masa atómica puede ser considerada como la masa total o la suma de los protones y los neutrones. Entonces, viéndolo de forma práctica, la masa del átomo se concentra en el núcleo. ¿Y quiénes están en el núcleo? Pues están los protones y los neutrones. La suma de los protones más los neutrones es la masa del átomo. Si se dan cuenta, ahí no metemos a los electrones, porque como les había dicho con anterioridad, los electrones son muy pequeños. Entonces, como son pequeños, son despreciables en su tamaño y lo que pueden pesar. Por eso los dejan aparte, ¿no? Ahora, en el caso del número atómico, cuando
pensamos tiene uno, ¿no? Un protón, un neutrón y un electrón. Por lo tanto, si pienso en el hidrógeno, que es el primer elemento de la tabla periódica, dice que la letra Z es el número atómico. Por lo tanto, para el hidrógeno, Z será igual a 1. ¿Está claro eso? Z lo ponemos como igual al número atómico. Para el elemento hidrógeno sabemos que Z es el número de protones y el hidrógeno solamente tiene 1. Por lo tanto, Z es igual a 1. Abajo vamos a poder encontrar otra característica. Un isótopo tiene el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. De ahí que su masa atómica, isotópica, sea diferente. Lo que conocemos por masa atómica de un elemento sería la media ponderada de las masas de los diferentes isótopos, en función de su presencia en la naturaleza. Pero aquí, una pregunta. La masa atómica, entonces, si la diferencian, ¿saben qué es? Si yo digo masa del átomo, ¿qué es lo más grande del átomo? Pues el núcleo. Y por lo tanto, como es lo más grande, y dentro del núcleo tenemos protones y neutrones, la suma de ellos va a ser la masa atómica. El número atómico es el número de protones. Y eso es lo que va a dar la posibilidad de ordenarlos en la tabla periódica. Y un isótopo es un elemento que tiene un neutrón de más, o 2, o 3. Entonces, hay isótopos o hay elementos que tienen varios isótopos. Y cuando dice que la suma ponderada quiere decir como una media. Sumo el isótopo número 1, más el 2, más el 3, más el 4. Sumo todos los isótopos y los divido entre 4. Esa es la masa atómica. Pero bueno, para que no haya confusión. Masa atómica, suma de protones, neutrones. Número atómico, número de protones. Se simboliza por Z. Y es como se acomodan en la tabla periódica. Y en el caso de los isótopos, es cuando tenemos un elemento que tiene protones, neutrones adicionados y electrones igual que protones. ¿De acuerdo? Ahora, aquí en la imagen dice el número atómico, en la tabla periódica aparece el número. Entonces, si vemos aquí el número atómico, dice 26. Si contamos las posiciones desde el hidrógeno, consecutivamente el helio, el litio, y vamos aumentando, la casilla número 26 sería para el hierro. Y la masa del átomo sería 55.845, que se redondea después del punto 5, después del punto decimal, pasando punto 5 hacia arriba, sería 56. Aquí tiene 3 dígitos, décimos, centésimos y milésimos. Pero esto lo podemos redondear a 55, 56, ¿no? Entonces, masa, suma de protones más neutrones. Número atómico es número de protones. Y luego aquí, si se dan cuenta en esta imagen, dice X sería el elemento, A es el símbolo de la masa atómica y Z es el símbolo del número atómico. Aquí puse otros ejemplos, como podemos observarlo en la tabla periódica.
Cuando vemos una casilla del elemento en la tabla periódica, vemos al elemento que tiene o está simbolizado por una letra, puede ser mayúscula y una minúscula, trae su nombre, dice hidrógeno, y dice o reporta el número de la masa atómica. Pero recuerden que la masa es el número de protones más neutrones. Y el número atómico es el número de protones. Para el hidrógeno, lo que estábamos diciendo, que el hidrógeno va a tener, es el elemento más pequeño de la tabla periódica. Tiene un protón, tiene un neutrón en el núcleo y un electrón en la corteza, girando alrededor. Entonces, como sabemos que tiene un protón, pues el número atómico para el hidrógeno en la tabla periódica de la posición 1. Ahora, aquí hay lo que decíamos con respecto a la imagen anterior. Tenemos el símbolo X, que sería el símbolo del elemento, A, que sería la masa atómica, y Z, el número atómico. Aquí está, ¿no? X, símbolo del elemento, A, número, dice másico, o masa atómica. ¿Y cómo está constituido? ¿Cómo se puede calcular? Bueno, pues tenemos que la masa del átomo es igual a la suma de los protones más los neutrones. Es lo que venimos diciendo hace 3 diapositivas. Y el número atómico se simboliza por Z, que es igual al número de protones. Ahora, en esta imagen, volvemos a repetir. X es el símbolo, podría ser hidrógeno, podría ser helio, carbono, oxígeno. A sería su masa atómica. Y es la suma de el número atómico, que sería el número de protones. Recuerden que Z, aquí lo cambiaron. P es protones y aquí le pusieron Z, que es el número de protones más neutrones. Pero si se dan cuenta, es lo mismo. Y el número atómico es el número de protones. Entonces, esta fórmula y esta fórmula podríamos pensar que son diferentes, pero en realidad son lo mismo, porque Z es el número de protones y N pues es el número de neutrones. ¿De acuerdo? Vamos a darle un vistazo rápido, nos queda poco tiempo, a la tabla periódica. Y aquí, bueno, pues esto lo hemos visto muchas veces,